Hola, yo soy Giancarlo. Buenas, yo soy Benjamín y somos guardabosques aquí en el río escénico del Niobrara. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad en el río, cómo subirse a la canoa y cómo usar el chaleco salvavidas. Para empezar, es un chaleco como cualquier otro, te lo pones, primero ajustas esta parte, después subes el zipper. Sí, y si está muy flojo, puedes ajustarlo jalando de estos cordones. También hay dos aquí atrás para que esté más apretado. También voy a hablar sobre cómo usar el remo. Para empezar, tienes que tener la mano aquí arriba, que puedes, si te pegas en la boca, puedes tirarte los dientes. Y eso es todo lo que tienes que saber. ¿Listo? Ya para andar en el río es importante estar vigilante de lo que está dentro. Este río no está muy hondo, entonces si te caes por alguna razón, en casi todo el río, si te pones de pie vas a estar bien. Muchas veces hay piedras que vienen y tú los puedes ver por encima del agua. Entonces mejor evítalos. Y también hay otras partes que son un poco más difíciles, donde tú ves un V hacia vos y mejor evitarlo también, porque significa que hay una piedra o un tronco bajo del agua. Algo más que debemos mencionar sobre el río. Siempre tener cuidado que hay enfrente de ti, en las curvas y todo eso. ¿Podemos subir? Sí. Ok. Hay diferentes tipos de canoas. Hay de una sola persona, como esta, que hay de 2 personas o hasta de 3. Pero los pasos para subirse son los mismos. Lo que nosotros usamos es el 3 puntos de contacto. Empezamos con el pie adentro de la canoa y después te aseguras de agarrar los lados para tener más balance. Y esos son los 3 puntos de contacto. Ya cuando estés listo, puedes meter el otro pie y ya estás listo para sentar. Listo. Gracias, Listo. Ricardo. Nos vemos en Fort Falls. Ya tiene todo listo para la seguridad en el río. Estamos listos para flotar. Hola, somos nosotros de nuevo. Ahora estamos en Fort Falls, también en el refugio Fort. Y aquí pueden encontrar mucha vida silvestre, empezando desde bisontes, búfalos, como le llamen, venados, varios tipos de pájaros, como el Upland Sandpiper, grouse. Pueden encontrar coyotes, mapaches en el río. Y también pueden venir a una caminata para ver las cascadas Fort. Está bueno. Esta región específicamente en Valentine tiene 6 bioregiones y muchas formaciones geológicas. Si quisieras empezar a conocer más o saber más sobre esas formaciones, la biodiversidad o los animales, como menciona Giancarlo, puede visitarnos en la pista US Highway 20 en nuestro centro de visitantes. También quisiéramos mencionar los rápidos y que puede encontrar uno aquí en el río. De Cornell hasta Brewer Bridge, uno solo va a encontrar un rápido y estamos aquí en Fort Falls. Ya de Brewer para Rocky Ford y Northern hay unos rápidos un poco más altos. Ese es clase 1, entonces cualquier lo puede hacer. Anda con cuidado, ¿verdad? Y siga el agua. Pero hay mucho por conocer. Otra vez uno puede ir a saber más visitándonos ahí en el centro de visitantes en Valentine, o puedes explorar. Hay mucho por conocer cuando uno observa aquí en este río. ¿Algo más para mencionar? También hay que tener en mente que si están flotando en kayak o canoa, es mucho más rápido que flotar en un salvavidas, tubo o dona, como aquí le llaman. Entonces, te motivamos a venir aquí a Río Niobrara a explorar toda la belleza aquí. Ahorita vamos a mostrarles cómo es andar en el rápido y nos vemos en Smith Falls State Park.
hemos llegado al final de nuestro viaje a Smith Falls. Pero antes de irnos queríamos darle información sobre los proveedores, los puntos de acceso y lugares para acampar. Si usted visita nuestra oficina puede obtener este papel con toda la lista de los proveedores y también los lugares para acampar, o los puede buscar en internet también. En el río hay entradas públicas y entradas privadas. Las entradas privadas son Cornell, donde nosotros comenzamos nuestro viaje el día de hoy. También hay Berry Bridge. Ten en cuenta que esa entrada está específica en el sentido de que solo al lado del puente uno puede entrar al río. Luego hay Smith Falls, donde nos encontramos ahora, y Brewer Bridge. ¿Hay algo más que quisiera mencionar antes de irnos? Creo que eso es todo. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Giancarlo y yo esperamos que ha sido de valor para ustedes y esperamos a verles aquí en el río pronto. Y que tengan la oportunidad para flotar el río. Saludos.